Pensemos en la educación como un viaje, como una ruta que cada quien va trazando para construir su futuro. Pero ¿qué pasa cuando ese camino está lleno de obstáculos? O peor, cuando de repente se corta. Bueno, hoy vamos a analizar cómo el CONAFE está, digamos, redibujando ese mapa para que cada viaje educativo realmente llegue a su destino. Vamos a ver de qué se trata. A ver, en un mundo ideal, el camino de la educación sería una línea derechita, siempre hacia arriba, que nos llevaría desde los primeros años de vida hasta cumplir nuestros sueños. Pero, seamos honestos, la realidad para muchísimas personas es bastante diferente. Miren esta imagen. Es muy fuerte, ¿no? Para demasiados estudiantes, la meta final, esa graduación que tanto anhelan, se siente justo así, como un dibujo roto, como un sueño que parece casi imposible de alcanzar. Y este es el corazón del problema. Entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿qué es lo que hace que un viaje que empieza con tanta promesa termine siendo un camino interrumpido? La verdad es que la respuesta es bastante compleja. Y fíjense, aquí podemos ver que el problema tiene, digamos, dos caras. Por un lado, están los factores externos, cosas como la pobreza o la marginación que obligan a muchos chicos a dejar la escuela para trabajar. Y por otro lado, hay problemas internos dentro de la misma escuela, como que no haya materiales o que el ambiente no sea seguro. Ambas cosas, por supuesto, terminan rompiendo el ritmo del aprendizaje. Y las consecuencias de esto no son para nada menores. Como vemos en este esquema, cuando esas trayectorias educativas se rompen, se genera un efecto dominó terrible. Esto lleva a un bajo rendimiento, al abandono escolar, a que se olvide lo poco que se aprendió e incluso, y esto es muy serio, a un golpe socioemocional muy fuerte. Es algo que puede afectar a una persona por el resto de su vida. Bueno, frente a este panorama tan complicado es que surge una nueva propuesta, una nueva forma de trazar el mapa. Se le llama trayectorias continuas y completas, o TCC para abreviar. Es básicamente la respuesta para intentar reparar todos esos caminos rotos. Pero ojo, que esta idea no es que haya aparecido de la nada. Tiene un origen muy importante que le da todo su sentido y su peso. Vamos a ver de dónde viene. Y aquí está la clave de todo. El concepto de tener trayectorias educativas que sean continuas, completas y de calidad nace del trabajo de UNICEF y se basa en un principio que es fundamental. La educación no es un lujo ni un privilegio, es un derecho humano que debe garantizarse para todos y sin interrupciones. De hecho, la propia UNICEF nos da una definición que es súper clara. Pensemos en eso, una ruta de navegación. No es solo un camino que uno sigue pasivamente, es un plan activo para ir fortaleciendo lo que aprendemos y para crecer como personas. Para que quede todavía más claro, vamos a desglosar el término. Primero, la palabra trayectoria. Suena sencillo, pero es la base de todo. Se refiere simplemente a ese camino, a ese curso que una persona sigue a lo largo del tiempo. Es, en esencia, el viaje educativo en sí. Luego tenemos continua, y aquí hay que poner mucha atención, porque esto es crucial. Significa que ese viaje no debería tener paradas forzadas ni baches que no se puedan superar. Tiene que ser un flujo constante, sin esas interrupciones que hacen que se pierda el rumbo, que se olvide lo aprendido, o peor todavía, que se abandone el camino por completo. Y finalmente, completa. Y esto es bien simple. Significa llegar al destino. No se trata solo de empezar el viaje o de avanzar un poquito. La idea es terminarlo. Es llegar a esa plena realización para poder usar todo lo que se aprendió en la vida. Muy bien, entonces ya tenemos el mapa, ya tenemos la ruta de navegación, que son las TCC, pero, a ver, como en cualquier gran viaje, no basta con tener un buen mapa. También se necesitan las herramientas adecuadas para poder avanzar, ¿no? Y es justo aquí donde entra el segundo concepto clave de todo este modelo, las llamadas destrezas culturales básicas, o DCB. ¿Pero qué son exactamente? En palabras sencillas, son esas habilidades súper fundamentales que nos permiten no solo existir en nuestra sociedad, sino participar en ella de forma activa. Son, digamos, las herramientas intelectuales que necesitamos para entender y hasta para transformar el mundo que nos rodea. En el modelo de CONAFE, esto se traduce en 3 herramientas que son esenciales. Primero, dominar la lectura y la escritura en nuestra propia lengua. Segundo, saber usar las matemáticas de forma práctica para resolver problemas del día a día. Y tercero, poder leer en una lengua extranjera, que nos abre la mente a otras culturas y a muchísimos conocimientos nuevos. Son los pilares del saber hacer. Y ahora sí, llegamos a la parte, yo diría, más interesante de todas. Vamos a ver cómo estas dos grandes ideas, el mapa por un lado y las herramientas por el otro, se unen para crear algo realmente poderoso en el modelo educativo de CONAFE.
Y esta imagen del rompecabezas lo explica perfecto. Las trayectorias continuas y completas y las destrezas culturales básicas no son conceptos aislados, no van cada uno por su lado. Al contrario, son dos piezas que encajan a la perfección. La TCC es la visión, el gran plan, el mapa. Y las DSB son las habilidades concretas que nos permiten recorrer ese camino. Entonces, aquí está el verdadero giro. Estamos hablando de un cambio total de enfoque. La educación deja de centrarse en memorizar un montón de contenidos, fechas y nombres, y pasa a centrarse en desarrollar destrezas y habilidades. La pregunta ya no es solo ¿qué sabes?, sino ¿qué sabes hacer con eso que sabes? Ok, ahora hagamos un zoom out. Vamos a alejarnos un poquito para ver la foto completa. ¿Cómo se ve este modelo en la práctica, en el día a día, desde que un niño entra a educación inicial hasta que termina la secundaria? Esta tabla es genial porque lo hace súper tangible. Tomemos un ejemplo, comunicación oral. A ver, en inicial se trata de que los niños construyan vínculos afectivos. En preescolar ya es que puedan expresar sus necesidades y sus ideas. En primaria que aprendan a dialogar y a dar argumentos. Y para secundaria la meta es que puedan debatir con seguridad y asertividad. ¿Se dan cuenta de la progresión? Es la misma habilidad que se va haciendo más y más compleja en cada etapa. Y ahí está la magia de este enfoque, ¿no? Cada habilidad que se domina, cada pequeño logro, no es un punto final. Todo lo contrario, es la base, es el escalón para el siguiente desafío. Así se va construyendo una especie de espiral de aprendizaje que nunca se detiene, un verdadero viaje continuo. Y cerramos con esta pregunta para que nos quedemos pensando. Si empezamos a ver la educación no como una lista de temas que hay que cubrir, sino como un camino de habilidades que hay que desarrollar, ¿podría ser esta la clave para tener un sistema educativo más justo, más relevante y sobre todo que de verdad garantice que cada viaje de aprendizaje llegue a su destino? Ahí queda la reflexión.